Y si te dijera que existe un launcher que casi todo el mundo está hablando, pero muy pocos entienden cómo funciona. Algunos dicen que es el futuro de los launchers para PC, otros aseguran que es simplemente una alternativa más. Y también hay muchas personas que tienen dudas sobre su seguridad, sus funciones y para qué sirve realmente. En este video voy a explicarte de forma clara y sin rodeos qué es Hydra Launcher. Que quédate hasta el final porque también responderé a algunas preguntas, las más frecuentes, que aparecen sobre este software. Antes de hablar sobre sus fuentes, primero debemos entender qué es. Hydra Launcher es un launcher para videojuegos de PC desarrollados como un proyecto de código abierto. Su objetivo principal es ofrecer una plataforma desde la cual el usuario pueda organizar y administrar su biblioteca de juegos mediante una interfaz moderna y centralizada. Al ser un proyecto de código abierto, cualquier desarrollador puede revisar su código, proponer mejoras y contribuir a su evolución. Gracias a esto, Hydra Launcher ha ganado popularidad dentro de la comunidad de tecnología y de jugadores de PC interesados en soluciones abiertas. Pero aquí viene algo muy importante. Hydra Launcher no es un videojuego, tampoco una tienda digital. Es una aplicación cuya función principal es facilitar la organización y el acceso a una biblioteca de juegos, dependiendo de cómo el usuario decida utilizarla. Una vez aquí en Hydra Launcher, tengo que decir lo siguiente. Este software lo traigo como información para el canal. No estoy promocionando ni tampoco estoy lo que son instalando algún tipo de software fuera de lo que son las plataformas legales o plataformas ya relacionadas al tema legal para que se puedan lo que es instalar lo que son tus juegos favoritos o algún software, dando a entender esto que solamente es información de cómo sirve y cómo funciona. Te dejaré lo que es la siguiente información para que sepas cómo se utiliza, cómo se configura y cómo puedes utilizar Hydra en tu PC. Así que vamos a ver cómo se utiliza Hydra Launcher. Ok, lo principal que hay que observar en Hydra Launcher es lo siguiente. Esta es la interfaz principal. Este es lo que es un catálogo. Y aquí podemos ver lo que son los siguientes. En Hydra Launcher vamos a ver varias opciones dentro de la interfaz. Aquí en inicio, vuelvo y te lo menciono, vas a poder ver las tendencias, los mejores juegos de la semana y un juego en random que te da lo que es también la página para que puedas observar si te interesa o no te interesa. Aquí están las tres principales opciones: tendencia, mejores juegos de la semana y juegos para platinar, que son los que son algunos trofeos. Y en Sorpréndeme vas a ver un juego random en que te ofrece lo que es la plataforma para que puedas obtenerlo. Ok, aquí en inicio ya vimos la interfaz y cómo se ve. Ok, aquí en catálogo, aquí vas a tener juegos desde 1970 hasta este año actual 2026. Ya tú pones el rango de qué juegos quieres que solamente salga en lo que es la plataforma. Ok, ya dependerá si quieres juegos clásicos o viejos, pero en el rango de lo que estás buscando dentro de la plataforma. Ok, aparte de eso, ¿qué más tenemos? Tenemos los clásicos. Aquí como dice, conoce Hydra Classic, tu libreta de Play 1, Play 2, Play 3 organizada, emparejada y lista para iniciar. Hydra Classic convierte tus carpetas de ROMs en un catálogo limpio con carátulas, metadatos y juegos en un solo clic. Ok, aquí ¿qué vas a conseguir? Aquí vas a poder conseguir lo que son los ROMs de los juegos más clásicos y vas a poder lo que es jugarlo. Tienes como por ejemplo el God of War, el Budokai Tenkaichi, Shadows of Colossus. Tienes en realidad casi todos los God of War. Black, que esto es un buen juego de Play 2. Tienes lo que es Need for Speed Most Wanted. Si quieres jugar este juego de Need for Speed Most Wanted, te recomiendo que pases por aquí en lo que es este recomendado, que vas a ver lo que es el software que se llama Game Ranger, para que puedas lo que es jugar juegos antiguos completamente en línea con tus amigos, familiar o cualquier persona especial que tengas para jugar lo que es ese juego favorito, viejo o antiguo.
Ok, aparte de eso, esta es la parte lo que es de los clásicos. Ya dependerá de ti qué es lo que tú quieras. Aparte de eso, tenemos para ordenar por prioridades: más nuevos, más viejos, de la A a la Z, títulos mejor valorados, ok, y peor valorados. Ya dependerá qué juegos en realidad quieras o quieras obtener. Ok. Aparte de eso, ¿qué más nos ofrece lo que es Hydra Launcher? Aquí en librería, aquí te va a salir lo que son los juegos que jugaste dentro de lo que es la plataforma, y lo vas a poder o te lo va a calificar de la A a la Z, jugados recientemente, más jugados, instalados de primero, y títulos de la A a la Z o de la Z a la A. Ya dependerá qué es lo que tú jugaste dentro de la plataforma, o qué es lo que el software te ha reconocido dentro de la plataforma que has también lo que he jugado. Porque puede ser que también te reconozca lo que son juegos por afuera. Por ejemplo, si tienes lo que es un juego X, puedes poner la dirección en lo que es Hydra, y se ejecuta desde el mismo acceso directo de ese juego X. Ok. Aquí tenemos lo que es la sección de descargas. Aparte de eso, vamos para la más importante, que es ajustes. Aquí en ajustes vas a ver lo siguiente. En esta parte tengo que resaltar lo siguiente. Antes de continuar, si quieres una guía mucho más detallada sobre Hydra Launcher, con capturas de pantalla, novedades, preguntas frecuentes y artículos que se actualizan constantemente, puedes visitar mi página web. Allí encontrarás información ampliada que completa este video y se mantiene al día conforme el proyecto evoluciona. Ok, aquí en Hydra Launcher también vamos a ver lo que es la versión en general. Aquí vas a ver dónde vas a tener tu ruta de lo que dice ahí, el idioma, lo pones a tu gusto, preferencia, y aquí son compartimientos para el inicio del launcher. No ocultar Hydra cuando se cierra, ocultar Hydra en bandeja al iniciar el juego, iniciar Hydra con el sistema, y iniciar Hydra en la página de biblioteca o catálogo, dependiendo. Ok. Aquí en apariencia tú vas a poder lo que es cambiar la apariencia de Hydra Launcher a tu gusto, preferencia. Todo eso te lo explico en mi video que está en mi página web. Cómo cambiar el tema, cómo poner lo que son las carpetas para que tengas el acceso a obtener el juego, entre más cosas. Eso lo explico en mi video detallado en mi página web. En esta sección vamos a ver lo siguiente. Aquí en esta sección vas a tú añadir lo que son fuentes. Ok, aquí vas a poder hacer esta clase de acciones, crear accesos directos al escritorio, entre más cosas, cuando obtengas lo que es el acceso a lo que deseas. Ok, aquí esta es la sección más importante, donde vas a poder obtener lo que deseas y buscas. Ok, ya sabes a lo que me refiero. Cuando lo tengas, primero tienes que tener lo que es la fuente. Eso te lo explico en mi video más detalladamente, y cómo instalarlo, todas las fuentes, todas, para que tengas el acceso completo a toda la plataforma de Hydra Launcher. Ok, aparte de eso, en el menú de notificaciones, ya esto tú lo pones a tu gusto y preferencia. En contenido, reproducir trailers automáticamente en la página del juego, entre más cosas, ya tú lo pones a tu gusto, preferencia. En esta sección vamos a ver lo que son esto que lees acá arriba. Este es un servicio premium de paga. Este servicio sirve para que puedas obtener a una velocidad más rápida lo que buscas y deseas. Ya dependerá de ti si quieres pagar este servicio o estos servicios para tener una mejor velocidad dentro de Hydra Launcher. Ok, en compatibilidad, aquí vamos a esto. Tienes que instalarlo cuando instales Hydra Launcher. Esto te lo explico en mi video de la página web, para qué se utiliza y cómo puedes instalarlo. Es algo rápido, pero con las políticas de YouTube no puedo mostrar ni el acceso a lo que es más contenido de lo que es la plataforma,
por políticas de YouTube, pero tienes el acceso a ir a mi página web y ver con más detalle cómo se instala esta sección. Aquí en cuenta y privacidad vas a poder ver lo siguiente. La visibilidad de mi perfil es esta que está aquí. Si le doy ver perfil, vas a poder ver que este es mi perfil. ¿Qué hay en mi perfil? Aquí tienes lo que es una lista de tu actividad reciente. Tienes una lista de estadísticas. Aquí también puedes ver lo que son los logros. Ahora vamos a entrar a algunos de estas secciones o en juegos en línea para que mires cómo se ve por dentro, ok. Y tienes aquí todo un resumen de qué logros has tenido, qué logros has desbloqueado, tu actividad reciente y las amistades que has hecho dentro de Hydra. Para tener lo que es una portada y tener logros, tienes que pagar lo que es una suma alrededor de creo que entre $10 o menos, dependiendo. Si yo pongo aquí en mostrar logos, vas a tener que pagar lo que es el Hydra Cloud. Juega donde quieras, no pierdas nada, Hydra Cloud mantiene tus partidas, tu progreso y las imágenes personalizadas de tus juegos sincronizados. Desbloquea una personalización de perfil más profunda y te da prioridad en todo lo que creemos a continuación. En realidad, si pagas $9,99 dentro de lo que es Hydra Launcher, vas a tener lo que es un perfil completo, vas a poner una portada, una mejor foto de perfil y vas a desactivar la sección de logros para que tengas lo que es una lista de logros en cada juego que tengas, ok. Aparte de eso, volviendo a lo que son los ajustes y cuenta y privacidad, aquí vas a poder ver lo que son tu nombre, el correo vinculado a lo que es Hydra, puedes actualizar el correo y la contraseña, y aquí puedes lo que es activar la nube de Hydra Cloud, que es la que acabamos de ver, que cuesta $9,99, que son alrededor de $10 estadounidenses, que vas a poder pagar por el acceso completo a todo lo que es la infraestructura de Hydra Launcher, ok. Aquí en Big Picture, este Big Picture es lo que está acá arriba. Eso es una versión de Hydra, una versión más amplia, ok. Dentro de 5 segundos te la voy a mostrar para que puedas verla, así que no te pierdas esta información porque es muy importante. Ok, aquí en emulación, para culminar esta sección, vas a ver lo que es una sección de la emulación de PlayStation 1, PlayStation 2 y PlayStation 3. Esta es una sección nueva para la sección que vimos aquí en clásicos. Ok, es para esto. Otra vez retomando lo que es la sección de ajustes, ya finalizado con la emulación. Y antes de irnos para lo que es Big Picture, te voy a mostrar cómo se ve lo que es uno de estos juegos por dentro. Nos vamos otra vez a catálogo. Vamos a lo que es juegos actuales. Vamos a elegir el GTA. Ya que viene GTA 6, vamos a elegir GTA para ver cómo se ve por dentro. Aquí en Grand Theft Auto 5 se ve de la siguiente forma. Aquí dice, no has jugado Grand Theft Auto. Esta sección puedes ponerlo en favoritos, puedes añadirlo aquí. Aquí lo puedes añadir en favoritos. En tus juegos favoritos puedes verlo de esta forma, en la parte de acá. Ok. Y aquí puedes ponerlo como juego fijo, aquí en la parte de arriba. A ver. Bueno, sería, bueno, ya dependerá en qué forma te salga aquí. Aquí también juego con corazoncito y el juego ya está lo que es fijado, creo que en tu perfil. Si me voy aquí a inicio, perfil, está como juego fijado, como los demás que están aquí, ok. Es como un juego favorito que puedes fijar y que cada persona que entre a lo que es tu perfil pueda ver cuántos minutos has tenido dentro de lo que es el juego, ok. Si le doy para atrás, otra vez vamos a la sección para ver cómo se ve lo que es la interfaz. Aquí podemos ver lo que son los trailers. Aquí en la parte derecha vas a poder ver los logros que hay. Hay 77 logros dentro de lo que es esta sección. Más abajo podemos ver lo que son las estadísticas.
las personas que lo han obtenido, jugadores activos, clasificación de 5.0 y en cuánto dura lo que es la historia, 32 horas y el resto. Y aquí tenemos lo que es la lista de comentarios. Y podemos ver, para ver, tenemos más de 194 reseñas del juego que le dan una calificación de 5.5. Ya dependerá de ti si quieres leer todas las reseñas. Y tenemos lo que es una breve descripción de los requisitos del sistema. Ok. Y acá abajo tenemos lo que son los idiomas disponibles dentro de lo que es el juego. Y aparte de eso, todo el amplio texto de comentarios que tiene lo que es la comunidad dentro de Hydra, que en realidad han jugado lo que es el juego este, que es Grand Theft Auto 5. Ok, aparte de eso, ¿qué más nos ofrece? Como te lo dije y te lo vuelvo a decir, te voy a mostrar cómo se ve el Big Picture para que sepas cómo se ve en Hydra en una resolución más amplia y que se cambia lo que es en sí el panorama y la interfaz. Se ve lo que es mucho mejor de la forma actual que se ve ahora. Ok, si lo doy en Big Picture, vas a poder ver que la interfaz cambia mucho más. Ok, es como decir una interfaz amplia en pantalla completa. Las animaciones, como puedes ver, hay como un zoom de Death Stranding que se ve muy bien. Aquí puedes bajar, tienes lo que es el acceso a que se ve más grande las portadas de los juegos. Se ve mucho más grande. Puedes leer mejor en qué tiene, cuáles son los nombres. Y es lo mismo pero más amplio. Aquí vas a poder ver más amplio cómo se ve lo que es las carátulas de los juegos, los filtros, la popularidad. Y bueno, aquí, bueno, en biblioteca, descargas, ajustes, ya vas a poder ver cómo se ve toda la interfaz en una pantalla más grande. Ok, ya una vez dicho esto, si quieres saber más información y más detalles sobre Hydra Launcher, más información adicional para saber cómo instalar las fuentes, cómo obtener lo que quieras y desees dentro de la plataforma, te lo dejo en mi página web sr.jones para que puedas ver el video completo y puedas tener el acceso completo a lo que es Hydra Launcher. Después de analizar sus características, podemos decir que Hydra Launcher es un proyecto interesante para quienes buscan una alternativa de código abierto para organizar y administrar su biblioteca de juegos. Su interfaz moderna, el respaldo de una comunidad activa y la evolución constante del proyecto son aspectos que llaman la atención. Y ahora quiero saber tu opinión. ¿Sabías sobre Hydra Launcher? ¿Crees que este proyecto tiene futuro dentro del mundo de los videojuegos para PC? Déjamelo en los comentarios porque me interesa saber tu punto de vista y qué opinión tienes sobre Hydra Launcher. Si este video te ayudó a entender mejor cómo funciona Hydra Launcher, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte para más contenido sobre software, herramientas y videojuegos para PC. Nos vemos en el próximo video.